buenas noches, mi nombre es Mabel Huertas y los estaré acompañando en este horario por algunos días. Espero que hayan regresado relajados de este fin de semana festivo, pero hoy, 27 de diciembre, lunes, empezamos la semana aterrizando la información recogida el domingo, porque de regalito de Navidad nos llegó la norma técnica publicada ya por el Ministerio de Educación, en donde se establecen los lineamientos para que nuestros hijos, niños y adolescentes vuelvan a las escuelas el próximo año. Esa es la promesa de gobierno, que en marzo del 2022 los chicos ya podrán estar en sus espacios naturales, ahí donde no solamente aprenden matemáticas, aprenden de geografía, sino también socializan y se desarrollan de manera integral. Estamos, según las cifras, en la cola, en realidad, de la presencialidad. En Latinoamérica somos uno de los últimos países que retornan a esta modalidad. Y sí, para que valgan verdades, se ha criticado muchísimo la falta de liderazgo en el sector. Tan es así que hasta el momento no tenemos ministro de Educación, luego de que censuraran al ministro Carlos Gallardo. Pero vamos a analizar esta noche la norma técnica con un especialista en educación como lo es León Trachtenberg, a quien le damos la bienvenida. León, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Hay muchos aspectos, detalles dirían algunos, pero que en la práctica son muy importantes para los padres de familia que desean que sus hijos regresen a las escuelas. Y si bien es cierto, la norma técnica lo que ha hecho es disminuir la distancia a 1 metro, lo que significa pues un mayor aforo. Lo que establece la norma es que los chicos solamente podrán acudir por 4 horas. ¿Cuál es tu impresión respecto a ese primer que le llaman detalle, pero yo digo que es sumamente importante? Mira, lo que hay que tomar en cuenta es que durante 2 años, 2 ministerios han mantenido a los niños como la última rueda del coche. El MINSA y el Minedu. El MINSA generando normas absolutamente incomprensibles, sin ninguna justificación, que han encerrado a los alumnos. Inclusive recuerda que al primer año ni siquiera podían salir a la calle 1 hora para tomar aire. Hasta las mascotas tenían un espacio, ¿verdad? Les han hecho un enorme daño a su salud mental y a sus capacidades de aprendizaje. Y la otra es la del Ministerio de Educación, que no ha tenido el coraje de confrontar al Ministerio de Salud para decirle que en defensa de los niños hay que abrir los colegios. Y el Ministerio de Educación ha estado sumiso, pasivo, inactivo en estos 2 años y ha permitido que las normas absurdas del Ministerio de Salud atropellen la vida y la experiencia de los niños y jóvenes. De tal manera de que estas normas que están saliendo ahora, no por casualidad, después de que el ministro de Educación dejara de serlo, porque en realidad él fue censurado el 21, las normas han salido el 23 y el gobierno, curiosamente, recién acepta su renuncia el 24. Es decir, si no hubiera sido por la censura, probablemente estas normas no hubieran salido hasta enero o febrero. En realidad, no les ha importado mucho el tema de lo que conviene a los niños. Y de hecho, en la mañana conversaba con la viceministra de Gestión Pedagógica y ella indicaba que, por ejemplo, el hecho de que los niños solamente vayan 4 horas a la escuela, de que en las zonas urbanas no puedan consumir alimentos en el colegio, es un mandato o es un criterio, en todo caso, ordenado por el Ministerio de Salud. Se hubiese esperado, en todo caso, que el Ministerio de Educación tenga, en ese sentido, un rol más proactivo, por decirlo de alguna manera, en beneficio de los educandos. Efectivamente, porque, en primer lugar, las justificaciones médicas o científicas para esas 4 horas sería bueno conocerlas, porque la mayoría de los especialistas no las conocemos y no las hemos visto aplicarse también en otros lugares. En algunos lugares se hablaba de 4 horas, pero no porque el alumno no puede estar más horas en el colegio,
sino porque se pensaba en hacer 2 turnos, cuando se trataba de la semipresencialidad. Y en ese caso era una manera de dividir el día en 2. Pero no es que haya una norma que diga que si el alumno se queda 5 horas o 6, entonces se va a contaminar, contagiar, enfermar en mayor proporción que si se queda 4 horas. Lo único que van a hacer es crearle un dolor de cabeza a los padres, que para poder llevar y traer alumnos o recibirlos en casa a mediodía van a tener que reorganizar toda su vida familiar en función de este día tan corto. Y sobre todo porque, y eso es lamentable. En esas 4 horas, pienso, yo asumo, porque como bien has dicho, no hay una explicación, no nos han dado hasta el momento una explicación de por qué son 4 horas. Pero quizá una de ellas pueda ser que, bueno, 4 horas es suficiente porque después a los niños les da hambre y ellos, los de las zonas urbanas, no pueden llevar lonchera, no pueden consumir alimentos. Los de las zonas rurales sí. Pero ¿cuál es el criterio nuevamente para ello? Porque ¿acaso aquellos colegios que tienen una buena infraestructura, hablo de los colegios emblemáticos, por ejemplo, son enormes, tienen una infraestructura maravillosa? ¿Acaso no pueden haber espacios en estos puntos para que los niños de manera aislada puedan consumir sus alimentos? Porque valgan verdades también, hay otro detalle, no todos los colegios son iguales. Bueno, ahí tengo una duda porque me da la impresión que la norma permite que los alumnos consuman los alimentos que ellos traen en su lonchera o lo que fuera, siempre y cuando sean espacios abiertos, separados 2 metros un alumno de otro. No estoy seguro de que esté prohibido que puedan comer algo. Lo que está prohibido es que el colegio tenga cocina, comedor, cafetería y demás, bajo la presunción de que si van a ir a un comedor podría haber una aglomeración, o si los alumnos comen muy cerca uno del otro, podrían contagiarse. La verdad es que son normas que no tienen una explicación que nos permita a todos entender, aunque no estemos de acuerdo, por lo menos cuál es la razón científica que sostiene esa tesis. De hecho, porque lo que yo he visto en todas partes del mundo es que los alumnos comen en el colegio porque obviamente a media mañana les provoca pues un jugo, un sándwich o algo para cargar energías y seguir adelante, ¿no es cierto? Es más, no comer puede resultar antipedagógico, pero lo que la norma asegura es que solamente podrán consumir los alimentos que traen desde su hogar aquellos colegios que se encuentran en la zona rural, no en las zonas urbanas. Los niños de las zonas urbanas no pueden consumir alimentos dentro de las escuelas. Ahora, por otro lado, la distancia que se mantenía, que me parece que era de 1,5 metros, se ha acortado a 1 metro, lo que va a permitir un mayor aforo en los salones, y eso está bien. Pero, sin duda, se van a tener que dividir nuevamente los grupos, como ha estado sucediendo en las últimas semanas. Es decir, niños que tienen clases presenciales cada 2 o cada 3 días, si es que no cada 4, ¿no? Porque hay aulas que tienen muchísimos alumnos. ¿Cómo esto va a impactar nuevamente en la educación el próximo año? Bueno, aquí hay un excelente ejemplo de cómo una norma pensada por igual para todos no es posible que resuelva el problema de 100.000 colegios distintos. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es delegarle la autonomía de decisión a cada colegio para que su equipo docente, directivo y los padres de familia resuelvan en cada colegio de manera específica bajo qué condiciones se puede hacer la presencialidad y mantener la seguridad de los niños. No se puede seguir con normas únicas para todo el mundo por igual. Tú puedes tener 2 colegios en la misma avenida y los 2 son totalmente distintos. Así es. Ya para no hablar de un colegio urbano, semiurbano, rural, un colegio grande, un colegio pequeño, un colegio de Lima, colegio de Apurímac o un colegio de Loreto. Es decir, la diversidad es tan grande
que pretender que con una norma abarcas a todos y eres equitativo y adecuado para todos termina siendo un absurdo. Yo lo que creo y le recomiendo al Ministerio de Educación y Salud es que confíen más en los padres y en los educadores, a propósito de que tenemos un presidente y tanto congresista educador, que confíen en los educadores y en su criterio de que junto con los padres evaluarán la situación de cada colegio y en función de eso definirán de qué manera se puede hacer la presencialidad, cuántas horas, los turnos, el tema de la alimentación, los cuidados, bioseguridad y demás. Esta tendencia a querer normarlo todo, suponiendo que con eso están abarcando a todos, termina siendo realmente paralizante. Así es. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de los colegios emblemáticos, que son colegios que tienen una gran infraestructura. No todos los colegios estatales son iguales en cuanto a infraestructura. Hay otros que tienen realmente graves problemas y pasa lo mismo en los colegios privados. No todos gozan de campos deportivos, piscinas. Hay colegios privados que son mucho más chicos y probablemente ahí se tenga que ajustar la norma. Ahora, no nos queda mucho tiempo. Pero por ejemplo, tú tienes un ejemplo más sencillo. Hay colegios que no tienen agua. Por ejemplo. ¿Cómo les aplicas la norma a esos colegios que no tienen agua? Entonces tienen que buscar una solución interna. Pero eso no lo puede hacer el ministerio desde el piso 11 con una norma. Eso tiene que dejar que cada colegio lo resuelva. Para algo tienen inteligencia los maestros y los padres de familia que confían en ellos para mandar a sus hijos al colegio. Y hemos visto ejemplos maravillosos, sobre todo en los ámbitos rurales, en las zonas más vulnerables, en cómo los mismos profesores hacen de todo, absolutamente de todo, inclusive hacen la movilidad a sus propios alumnos para llevarlos a la escuela ante la imposibilidad de que los padres puedan hacerlo. Así que casos de éxito se han registrado, por supuesto que sí, pero cuando toda la comunidad está comprometida, padres, alumnos, promotores, directores, etcétera. Ahora, otro problema es el grado de exclusión. ¿Cómo es que se va a recuperar a todos esos alumnos si es que continuamos en este sistema híbrido, ¿no? En semipresencial, si es que muchos chicos no lograron enganchar con la educación a distancia y lamentablemente se vieron excluidos del sistema educativo? Yo te pido, por favor, León, que sigamos hablando de este tema tan importante cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Continuamos conversando con León Trachtenberg sobre el gran reto que tiene el Ejecutivo para una vuelta exitosa al colegio el próximo año. Sin duda, esta norma pues ya está, entiendo que fue publicada para ciertos comentarios, inclusive fue mejorada, ¿no? Una suerte de borrador, pero finalmente ya ha sido publicada. Sin embargo, entiendo también, León, que hay cierta flexibilidad y todo esto también podría modificarse en tanto las cifras epidemiológicas sean favorables. Antes de entrar a lo que te había propuesto antes de ir a la pausa, que era cómo rescatamos a estos chicos que se vieron excluidos del sistema educativo, ¿te parece a ti en general que hay cierta resistencia, no sé si de los maestros, no sé si del actual, del actual gobierno, pero hay un embudo ahí que nos está impidiendo que esto se agilice y hay un temor que pienso que es legítimo, ¿no? La COVID-19 ha arrasado con muchas familias, hay un temor que está ahí. Quizá un liderazgo desde el nuevo ministro del sector podría ayudar a recuperar la confianza de los padres, pero también de los profesores. Sí, sin duda alguna, porque en los hechos, para efectos de la presencialidad, no hemos tenido ministros después de Juan Cadillo, ¿no es cierto? Porque Carlos Gallardo ha estado tan ocupado en temas sindicales, su defensa política frente al Congreso y demás, que no ha podido concentrar sus energías para pensar en la niñez, los adolescentes y el retorno a la presencialidad. Porque en el fondo lo que está pasando es que no estamos retornando a la presencialidad.
porque el hecho de que los chicos solo puedan ir 4 horas condena a todos los niños de primaria y secundaria a la semipresencialidad, porque la mitad de su tiempo van a tener que trabajar a distancia, porque no alcanzan esas 4 horas para cubrir el conjunto de la jornada escolar, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, decir presencialidad es casi como una ficción. Los únicos que podrían tener presencialidad plena serían los niños, los de infancia, los de educación inicial, digamos. Pero primaria y secundaria no, están condenados a la semipresencialidad. Ahora, es bien importante el liderazgo del Ministerio de Educación, pero ese liderazgo no solamente tiene que ver con su capacidad de comunicación con los padres, sino también con la honestidad. Ningún Ministerio de Educación del mundo puede garantizar de que ningún niño se contagie en el colegio. No hay forma. Si lo que quieren hacer es eso, mejor cierren los colegios. La única manera de garantizar, lo que el Ministerio de Educación puede garantizar, es que existan las condiciones adecuadas para ofrecer un servicio educativo dentro de las condiciones de bioseguridad razonables que se pueden aplicar en la época de la pandemia y que rigen para todas las instituciones, organizaciones e instalaciones, incluyendo los colegios. Entonces, lo que van a garantizar es la creación de condiciones. Pero si alguien se enferma, se contagia, es exactamente igual que si alguien se contagiara porque viajó en un microbús, o fue a una galería, o fue a un restaurante, o fue a la playa, como ocurrió ayer y anteayer, donde masas humanas se han concentrado en las playas y, sin embargo, han tenido que enfrentar eso con un sentido de realidad. ¿Por qué maltratar a los niños usando pretextos inaceptables, como que el colegio es un lugar peligroso para los niños, o más de 4 horas los va a dañar más allá de las 4 horas en las que van a estar protegidos? Son absurdos, son argumentos que no resisten ningún análisis. Y entonces, necesitamos un ministro que dé la pelea por la infancia. Así es. Un ministro que salga a hablar fuerte sobre el retorno inminente de la presencialidad plena de todos los niños de todas las edades del Perú. Porque si continuamos entonces en esa semipresencialidad el próximo año, ¿cuántos niños más va el sistema educativo a perder? ¿Cómo van a hacer con este sistema híbrido semipresencial para recuperar a los miles y miles de niños que dejaron el colegio estos 2 últimos años? Hay 2 pérdidas. Una, los niños que dejaron el colegio. La otra, los niños que se quedan en el colegio, pero dañados en su capacidad de aprendizaje, en su salud mental, en su socialización, en la acumulación de experiencias con la vida concreta que necesitan para aprender, para interactuar, para dialogar, para construir conocimientos, para sentir confianza en el mundo, en el hecho de que a veces hay penurias que tenemos que enfrentar, pero si estamos juntos, y más aún con los maestros, vamos a salir adelante. Esa fe en el futuro mejor, porque enfrentamos los temas con realismo y no porque nos escondemos en las casas cada vez que hay un problema. Ese daño que se le ha hecho a la imagen de vida de los chicos les va a quedar por mucho tiempo. Y hoy en día todos los psicólogos y terapeutas te dicen el nivel de daño mental que están sufriendo niños y jóvenes es enorme, y eso no se recupera simplemente porque le dan una pastilla o le ponen una vacuna. Ese es un proceso de digestión difícil y que necesita cuanto antes ser resuelto. No nos olvidemos también que no es que porque los alumnos regresen al colegio el 1 de marzo o el 15, a partir del día 16 están listos para aprender. Hay todo un periodo de transición, de acogida, de contención, de socialización, de reincorporarse a la vida escolar, que va a tomar un tiempo, va a tomar trabajo. Por eso es que era tan importante que esos 2 meses se empiecen en octubre,
cuando ya los maestros estaban vacunados. Y lamentablemente la ausencia del ministro en temas vinculados a alumnos hizo que se pateara el tema para el próximo año. Pero además, también cuando ya regresemos a la presencialidad como lo normal, vamos a terminar aterrizando en las pérdidas en cuanto a la enseñanza, porque me parece que hasta el momento la información que el mismo ministerio tiene a través de los maestros, pues no es tan concreta, ¿no? Esta distancia no permite saber cuánto han retrocedido los chicos en cuanto a educación. Bueno, una de las ventajas, y si cabe mencionarlo así, es que por fin se está reconociendo que antes de iniciar cualquier proceso de aprendizaje, o enseñanza-aprendizaje, hay que evaluar a los alumnos para saber cuál es su línea de base. Eso debía hacerse también antes de la pandemia. El hecho de que un alumno esté en 5º grado no quiere decir que aprendió todo lo que viene hasta 4º grado. Hay alumnos que están en 5º grado y no alcanzan los conocimientos, los conceptos o las competencias que se esperaban para 2º grado o 3er grado. Sin embargo, se hacía de cuenta que como que están en 5º, ya deberían haber aprendido todo lo que viene hasta 4º. Finalmente se está reconociendo de que frente a la diversidad de situaciones hay que evaluar a cada alumno y en función de ello hacer el plan de desarrollo que es mejor para cada alumno. Pero eso debería existir sin pandemia también. Esa debería ser práctica común de cualquier digamos, situación de vida escolar, donde los profesores no pueden avanzar mientras no sepan a dónde están sus alumnos. Muchísimas gracias a León Trachtenberg, especialista en educación. Muchas gracias, quien nos dice claramente que todavía hay un camino cuesta arriba para nuestros hijos y para los padres de familia. Sin duda, el reto es enorme y vamos a ver si el nuevo ministro de Educación, que esperemos sea nombrado en las próximas horas, pues de la talla. Los niños lo necesitan. Muy bien, yo les había comentado al inicio del programa que mañana es un día clave para el presidente Castillo. Él va a declarar en un interrogatorio ante la fiscal de la Nación por los ascensos militares. Recordemos que él fue señalado por el excomandante general del Ejército de haberse comunicado con él a través de WhatsApp solicitándole que hable con